Buenos días y bienvenido. Hoy día tenemos el placer, el honor de tener a un gran amigo, Sergio García Mejía. Sergio es de Guatemala y él es un estudiante de maestría aquí en la Universidad de Maryland. Actualmente es parte de la comunidad del Centro de Estudios Latinoamericanos y es residente del centro. Así es que tenemos el placer de verlo a diario y pues para nosotros es un honor y bueno, vamos a empezar. Como siempre tenemos a nuestro co-host Cindy Morales. Hola Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Y bueno, pues esta entrevista, como ustedes han escuchado, va a ser en español, probablemente algo de Spanglish. Yeah. Pero sí, queríamos, esta entrevista va a ser probablemente utilizada, la gente la va a escuchar en Latinoamérica, en Guatemala y también aquí en nuestras comunidades hispanas, ¿no? Latinoamericanas, aquí en nuestras áreas especialmente. Entonces, bueno, bienvenido Sergio nuevamente, y la primera pregunta que siempre tenemos para nuestros invitados es: ¿quién es Sergio García Mejía? Uf. Pues gracias, ¿no? El honor es mío estar acá. ¿Quién es Sergio? Esa pregunta siempre es durísima cuando le preguntan a uno quién es uno. Debería ser mucho más fácil, pero pues no sé, soy hombre normal, me gustan las cosas sencillas, trato de dar amor a la gente, trato de dar amor, de recibir amor, de ser querido también en esta comunidad y de aprender cada día de la gente del que me rodea, de disfrutar de la naturaleza, en este mundo de concreto que vivimos. No sé, pues por ahí va. Me gusta cocinar, me gusta la música, me gusta hablar de muchas cosas, me gustan demasiadas cosas y otras que no tanto, pero no sé, que por ahí va. Perfecto. Cindy, sí. ¿Tú tienes preguntas para él? Sí, pues el público tal vez no sabe qué parte de Guatemala eres, pues si puede hablar un poco de su área, donde eres. Sí, claro, crecí básicamente en las afueras de la ciudad de Guatemala, la ciudad de Guatemala, como muchas otras urbes latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, de todo el mundo, pues crecen, se expanden muy horizontalmente y bueno, yo estoy como en las afueras de la ciudad, pero todos los días viajaba a la ciudad para mi educación, para estudiar y también viví unos 2 años ya cuando era más independiente en la ciudad, viví en el centro, entonces soy de la ciudad, sin embargo también tengo una conexión con otros lugares, he viajado por toda Guatemala y mi madre es de un área rural en el este de Guatemala que se llama Zacapa, en una aldea que se llama Santa Lucía y bueno, otro estilo de vida, otra perspectiva ahí también que tengo dentro de mí. What would you prefer more, una ciudad o rural? Rural. Ay, pues complicado, honestamente. Casi que me gusta estar en medio, me gusta esa onda hay palabras que son más categorías académicas de definiciones académicas, pero hay quienes le dicen lo semiurbano o lo semirural. Por ahí me gusta una combinación, una mezcla. Sí, yo creo que uno trata de ser feliz y de disfrutar donde sea que estés y como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a donde sea, pero si te digo la verdad, no me gusta estar ni muy alejado de la naturaleza, ni me gusta estar tampoco muy lejos de la velocidad, del ruido y de
los movimientos culturales que una ciudad tiene. Entonces, por ahí, creo que por ahí va mi respuesta. Sergio, tú fuiste a la Universidad de San Carlos en Guatemala, ¿verdad? Y sacaste tu ingeniería civil, ¿verdad? Es tu título universitario. Sí. Y actualmente llegaste aquí a la Universidad de Maryland. Quisiéramos saber cómo fue ese camino. Bueno, pues fue una gran sorpresa, para mí estar acá. Yo creo que nunca esperé venir a vivir a Estados Unidos o venir a estudiar, mucho menos. En la Universidad de San Carlos, para darles un contexto, es la universidad pública de Guatemala. La educación es pagada con los impuestos del pueblo, entonces mi educación me siento becado por el Estado de Guatemala, por la gente y por la gente que es parte del Estado. Y bueno, es casi gratuita. Si les doy un precio aquí a las comunidades latinas de una referencia, yo pagaba $12 al año, que aquí cuando se lo cuento a la gente en Estados Unidos es una locura. Sin embargo, esta realidad existe en muchos países latinoamericanos donde la educación superior es casi gratuita. Y otro contexto también, que muy poca gente va a la universidad, es como el 1%, un poco más del 1% tiene acceso a la educación superior. Entonces, sí, están las dos perspectivas y es muy complejo el caso, pero para no hacerse muy cansada, estudié en la Universidad de San Carlos, me gradué, trabajé en Guatemala. Yo no sabía inglés 2 años antes de venir, no sabía, porque claro que estudié un poco, pero no era fluido en hablar, y en el 2015 tuve por ahí una crisis una crisis en la población, incluido una crisis de trabajo, en donde hubieron protestas masivas y el presidente de Guatemala renunció, Otto Pérez Molina, hoy está en la cárcel. Yeah. Y bueno, yo paré trabajando en un call center de T-Mobile, bueno, no puedo decir marcas acá, ¿no? De la compañía de teléfono esa, no nos está dando ni un peso para este podcast, pero bueno, ahí básicamente atendía llamadas del customer service, de atención al cliente, y ahí fue como empezó a fluir mi inglés a la pura fuerza de querer atender mejor a la gente, de querer no ser rechazado, que también es algo que es una lucha día a día que tengo y que tiene toda nuestra comunidad, querer ser aceptado y hacer bien mi trabajo en ese entonces. Y ahí aprendí como muy intensivamente el inglés. Luego con amigos, con mi pareja también fui practicando y ¡pum! Mi inglés se disparó. Y por ahí se fue juntando un perfil adecuado que para mí, para aplicar a una beca. Yo ya estaba estudiando, ya estaba graduado, me acababa de graduar de la universidad. Sin embargo, hay muchas crisis, muchos problemas sociales en Guatemala muy profundos de agua, que es en lo que específicamente estoy estudiando aquí en Maryland. Y bueno, había esa sed de conocimiento, de obtener las herramientas para mejorar y regresar a Guatemala y cambiar la situación. Entonces, por ahí viene la ruta que he seguido, y al final apliqué a la beca es una beca Fulbright a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, y con mucho esfuerzo y por ahí suerte, no sé, bendición, la gané y aquí estamos, a la orden. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues te quiero preguntar, cuando dijiste de la educación, que es gratis o almost gratis, pero solo 1% va a la universidad. Y yo noto eso porque yo soy de Guatemala, y cuando voy a Guatemala, la gente, yo no miro gente como estudiando, o mi familia, la mayoría de la gente solo fueron a trabajar y cosas de campo, pero no sé por qué cree que eso es, why is that, que está gratis, pero ¿por qué no van? Sí, bueno, pues hay un contexto
histórico muy grande, histórico y social en Guatemala que desemboca en que solo ese 1% esté yendo a la educación superior. Hay una pobreza enorme, o sea, te digo, más del 20% de la población de Guatemala, eso es un quinto de la población, vive con $1 o menos al día. Hay más de un 60% de pobreza. Y bueno, aparte de estos datos estadísticos, estos datos son herencia de una colonización que lastró, que devastó y degradó la sociedad, que fragmentó y creó una estratificación muy profunda en donde la mayoría de la población indígena a lo largo de la historia ha estado en los estratos más bajos, con un racismo sistemático del Estado, y por esa razón y luego a lo largo de la historia, después de la colonización, no han habido procesos de cambio que hayan en realidad transformado a la sociedad y que hagan que estos derechos como la educación gratuita universal llegue a las mayorías. Entonces entiendo tu punto de vista. Sí, Me pongo bien frustrada. It's like, cuando voy, se siente como los old times, como todos actúan como los tiempos de antes, y las costumbres y las tradiciones y educación nos emphasize en la gente. Y no sé, me enoja porque no sé si es culpa del presidente o la familia, o no sé quién poner the blame. Pues, ¿qué cree? Pues, ¿qué más podemos hacer como guatemaltecos? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que hay que hacer esfuerzos individuales, pero también hay que hacer esfuerzos colectivos. Yo creo que va de las dos vías. Individualmente, tratar de ser lo mejor de nosotros, de aprovechar las oportunidades que se tengan, y es que eso es lo jodido, que la mayoría de la población tiene muy pocas oportunidades o simplemente no las tiene, y por eso es que hay una migración masiva a este país, y así es como nuestras comunidades aquí se han ido formando y bueno, pero no te traigo una solución porque tampoco es culpa de una sola persona, sino, como te digo, son sucesos históricos que se han encadenado y es lo que tenemos hoy en día. Pero yo creo que la solución va por las dos vías: la organización colectiva, vivir paralelamente también muchas veces a un sistema opresivo, rebelarse. Yo creo que la rebeldía es importante, y buscar soluciones, soluciones que sean equitativas y que beneficien a la mayoría, que vengan a dignificar a las poblaciones que siempre han vivido despojadas, y sobre todo creo que hay muchísimos caminos, muchísimas formas, pero esa es la sed de justicia, de transformación. Creo que es lo más importante ya. Voy a correr como presidente. No, mentira. Sí, por favor. Pero contigo, ¿cómo sabías que para seguir con la educación like in your household, was that always emphasized? Or? Sí, mira, tuve la suerte de que mis dos padres me apoyaron intensamente con la educación. Vengo de una familia como ninguno de mis cuatro, ni mis dos abuelos ni mis dos abuelas podían leer. Mis abuelos de parte de mi madre de esta aldea, campesinos, y mis abuelos de parte de padre como muy pobres, muy dignos también, pero sobrevivían con una venta de periódico, y mi abuelo que tuvo 200 hijos, y entonces sí, lastimosamente así fue, y
Y bueno, mi papá en ese contexto logró salir adelante, también se graduó de la universidad, y mi mamá también salió adelante, se graduó de la escuela y casi a los 50 años también estudió en la universidad. Entonces me apoyaron mucho, me presionaron muy casi a un ritmo militar. Sí, así muy estricto. Y también tuve la suerte que me apoyaron con estudios de arte, que también lo estudié en el Conservatorio Público de Guatemala, con una educación de música muy barata, muy accesible, y esa formación, tuve la formación escolar y la formación artística, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en la vida. Sí, bueno, muchas gracias por compartir eso. Yo tengo una pregunta. Hoy estás aquí en la Universidad de Maryland y estás en un programa, es una maestría, en donde te enfocas en los recursos de agua, ¿verdad? Cuéntanos un poco más sobre lo que estás haciendo y el trabajo investigativo que llevas a cabo. Sí, bueno, el agua, una gran crisis, hablando de todos los problemas en Guatemala. El 98% de los cuerpos de agua, más del 98%, dígase ríos o lagos y todo en Guatemala, están contaminados. Sí. Para mí eso es una cifra alarmante, ¿no? Es casi irreal, ¿no? Como decir que no te puedes ir a bañar al lago o al río porque está contaminado, que la gente no puede usar el agua porque está contaminada. Entonces, y aparte, cifras por ahí de igual tamaño en cuanto a escasez, accesibilidad de agua, y ahí me inspiró a mí a estudiar el agua. Ahora, cuando vine a Maryland, tenía muy reciente, porque en el 2018 hubo una explosión de un volcán en Guatemala, el volcán de Fuego, en el área de Zacatepeque, Chichimaltenango, y murió muchísima gente. Las cifras oficiales andan por 300, pero yo sé que hubo mucho más gente que murió. Hay quienes dicen que hasta 3,000. Y yo participé, estuve viviendo cerca, y estando en Guatemala trabajaba en una municipalidad cerca del volcán, y me vi envuelto como en tareas más que todo no de rescate, sino de ayudar en los centros de recuperación. Se me fue la palabra ahorita, de donde se alojan los... ¿Como refugios? Refugios, sí. Bueno, y esa experiencia, al venir acá, me llamó la atención más que todo estudiar e investigar acerca de los desastres y de las amenazas naturales. Y bueno, en eso, justo eso trabajo con mi advisor, la doctora Benzi, y eso es mi enfoque, entender mejor, tener un mejor mapa, una mejor visión a las amenazas naturales que existen en Guatemala, para poder disminuir esas vulnerabilidades y ser más resilientes. Entonces, por ahí va mi idea de proyecto. Y con Panajache, cuando el agua estuvo contaminada por... ¿Cómo se llama la mujer? Vos decís con el lago de Amatitlán, con Valdetti, ¿no? Sí. Bueno. Sí. En ese caso, no sé mucha referencia, pero sí usted ayudó o hizo campañas. No. No, bueno, solo para dar un poco de contexto, Cindy, hace unos años en Guatemala hay un lago muy grande, el lago de Matitlán, que está muy contaminado, y hace, como lo que hablaba antes, en el 2015, la vicepresidenta hizo una campaña para, bueno, ella traía un agua mágica, le decía, y que con esta agua mágica iba a recuperar y a sanar el lago. Hubo oposición de muchísima gente al proyecto, porque el lago no se iba a salvar con esa agua mágica, ¿no? Pero con el tiempo se demostró que el proyecto era corrupto, y
y la señora Valdetti pues hoy están en la cárcel. Yo no participé de nada de eso, más bien me involucré en el 2015 en todas las protestas, que fue una gran experiencia cívica y humana, de ver, muy inspirador, ver a tanta gente unida con una visión, con una misión. Entonces fue hermoso, fue un momento muy lindo en mi vida y en la vida de muchísima gente en Guatemala que todavía lo estamos tratando de entender. Creo que con el tiempo esas protestas del 2015, como muchos movimientos populares en Guatemala, el que acaba de pasar en Puerto Rico, con el tiempo y con más perspectiva, esos movimientos agarran como más un tamaño más grande, no sé. Muy bien. Sergio, muchas gracias por esta información. Realmente es interesante conocer más. Tenemos una comunidad muy grande en esta parte del país de Guatemala y a veces pienso que no tenemos la oportunidad realmente de conocer más sobre Guatemala, y tu entrevista realmente abre un espacio, ¿no? Una oportunidad para aprender sobre Guatemala y para invitar también a otras personas para que vengan a hablar, ¿no? y compartan su perspectiva. Sergio, yo sé que tú has trabajado en proyectos municipales porque tienes un título de ingeniero civil. Háblanos un poco más sobre esa experiencia, qué es lo que has hecho en el basurero de la ciudad de Guatemala y, bueno, en la parte de proyectos de educación sé que también tienes algo que compartir sobre eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, en la ciudad de Guatemala, para darles contexto, hay prácticamente en el corazón, muy cerca de un lugar que le dicen el Trébol, hay un basurero en la zona 3 de la ciudad, y es un basurero enorme, un basurero clandestino. La municipalidad tiene el descaro de llamarle relleno sanitario, pero no lo es porque es un botadero total. Y este basurero se originó como una consecuencia de un terremoto grande que hubo en 1976 y que, bueno, prácticamente ahí se intersecta mi trabajo, mi investigación también con los desastres. Pero este terremoto generó una crisis de vivienda porque más del 25% de la población se quedó sin vivienda de todo el país. Imagínate, un cuarto de la población perdió su vivienda. Y bueno, y hubo migraciones masivas internas y externas también, adentro y fuera del país, y especialmente a las áreas urbanas y especialmente a la ciudad de Guatemala. Y entonces ahí empezó a generarse el crecimiento desordenado de la ciudad. Bueno, eso es un poco de la historia, y yo cuando estuve en la universidad hice un voluntariado con una organización que se llama Camino Seguro en las comunidades del basurero, porque claro, hay muchas comunidades que empezaron a vivir en los alrededores y con una precariedad de servicios, con una precariedad un abandono total por parte de la municipalidad, de precariedad de servicios de agua muy básicos, ¿no? de agua, de educación, de iluminación, de todo. Entonces ese es un proyecto que me involucré, es un proyecto educativo. Trabajamos con niños, con niñas, adolescentes, en reforzar sobre todo su autoestima, porque son áreas marginadas, y cuando uno crece marginado, yo no comprendo en su totalidad qué es eso, pero es una experiencia muy, muy dura, y es difícil enfocarse en otras cosas como estudiar cuando hay un rechazo social y sistemático hacia estas personas. Entonces me involucré ahí, trabajamos de la mano de muchísima gente, como unos 4 o 5 años, y sigo conectado con la comunidad. Estamos diseñando un centro comunitario, porque uno de los grandes problemas de estas zonas es que son áreas totalmente de grises, de concreto,
con mucha inseguridad, donde los jóvenes y los adolescentes no tienen espacios verdes, no tienen un espacio para jugar un partido de básquetbol, de fútbol, para ir a jugar ping pong. Entonces estamos desarrollando un centro comunitario que sea un espacio seguro y un espacio familiar para toda la gente de la comunidad. Es uno de los esfuerzos. Casi nos faltan $75,000 por si nos quieren enviar una donación. Por supuesto. Aquí estoy promocionando. No, y en la descripción del podcast podemos poner un link. Si tú lo tienes, lo podemos compartir, por supuesto. Buenísima onda. Sí, estamos y es un sueño que tengo. Y no solo yo, sino es un sueño de la comunidad, porque eso no es algo que nosotros impusimos, sino es un proyecto que se generó de conocer a la comunidad, y que la misma comunidad ha manifestado el interés, pero como la municipalidad y el gobierno no les interesa desarrollar a esta comunidad, sino que las tienen en el abandono. Entonces, pues es parte de mis sueños y de la ruta que tengo en los próximos años. Lo vas a lograr. Gracias. Y bueno, realmente esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso en la vida de Sergio? Bueno, me faltan unos meses, tengo que terminar mi tesis. Eso está durísimo. El siguiente paso, pues no lo sé, termina mi beca y tengo que volver a Guatemala. Ese es el camino. Estoy evaluando otras opciones, pero el paso más pronto es volver a Guatemala y empezar a trabajar en esto que estamos hablando, en buscar soluciones para la problemática de agua a nivel nacional en este proyecto comunitario, y no tengo muy definido qué va a ser en el futuro, la verdad. Por ahí en nuestra sociedad, en nuestros países, tenemos que ir más acostumbrados a la improvisación por tanta inestabilidad, por la precariedad de los países. Entonces, hasta llegar acá, pues he encontrado un poco de esa estabilidad, pero ahora tengo que volver a buscar y a empezar de nuevo, pero siempre con la visión puesta en ayudar, en aportar para cambiar la realidad en Guatemala. ¿Y cómo escogiste la Universidad de Maryland? ¿O fue en Fulbright Scholarship? ¿Te dicen qué universidad? ¿O? Sí, bueno, básicamente la universidad. A través de la beca apliqué a varias universidades. Me aceptaron como 3, pero Maryland fue la que propuso UMD propuso la mejor oferta, casi fue una beca completa, y muy, muy afortunado, y por eso prácticamente decidí venirme. Aparte, me llamaba muchísimo la atención conocer, sé que hay una gran comunidad de inmigrantes centroamericanos y de todo el mundo también, pero me llamaba también conocer ese movimiento de cómo es, de ver al otro, de ver otras posibilidades que yo también pude tener, que muchísima gente migrante de Guatemala, y he aprendido mucho, he aprendido a respetar y a querer y a entender, y he aprendido demasiado de la comunidad migrante. ¿Cree que puede usar la información y cómo trabaja Estados Unidos con recycling y todo eso, y usarlo para Guatemala? ¿Cómo? Creo que sí, creo que se puede, sí, seguro, hay muchísimo que he aprendido. Claro que cada cosa tiene que aplicarse en un contexto cultural. Hay que primero entender la cultura de las comunidades, el contexto social, histórico, porque... We don't recycle. Claro, pero bueno, hay muchas agencias internacionales que llegan a estos países con
con las soluciones del primer mundo y todo, y luego las aplica y fallan porque muchas veces no se conoce el contexto social. Entonces, por ahí las soluciones no son las que tenemos en nuestra cabeza, sino que hay que tener esa escucha social y ese trabajo de desarrollo comunitario, y que las mismas comunidades sean partícipes de sus soluciones, y no llegar uno, porque yo estudié aquí en la Universidad de Maryland, yo tengo la solución para todo. All the answers. No, creo que por ahí ese sería un punto muy equivocado, sí. Un proceso. Sí, todo tiene su proceso de aprendizaje y creo que por ahí va. Bueno, yo hemos llegado ya al final de esta entrevista. ¿Cómo se va el tiempo? Qué rápido. Sí, pero antes siempre le preguntamos a nuestros invitados sobre Latinoamérica, específicamente, ¿qué significa para ti Latinoamérica? ¿Qué es Latinoamérica para ti? Pues es Latinoamérica en general es una gran extensión de tierra en donde yo siento muchas cosas en común con muchísima gente. No solo nos une el idioma, sino nos une la historia, nos une la cultura, nos une la comida, el baile. Según en qué latitud estés, nos une muchas condiciones climáticas, y para mí es un lugar que es muy familiar, de donde he aprendido de muchísima gente y donde disfruto demasiado del continente. No he tenido la suerte de viajar a Sudamérica, conozco casi todo Centroamérica, conozco algunas partes de México, y no conozco el Caribe, pero aquí, estando en Maryland, he conocido a muchísima gente de estos otros países, y conociendo gente para mí es una manera de viajar. Sí, no, totalmente, porque bueno, solo escuchar un acento distinto por ahí, yo lo disfruto, lo siento delicioso. Y bueno, en conclusión, por ahí eso es Latinoamérica. Sí, bueno, muchas vas gracias. a hacer un orgullo a toda la gente de Guatemala. Yo sé que todos los planes y sueños se van a hacer realidad. Gracias. Así es, bueno, te deseamos, Sergio, este es tu último semestre aquí en la universidad, pero esperamos que sigas conectado con el centro. Quisiéramos en algún momento volver a toparnos. A lo mejor estarás trabajando en algún proyecto comunitario o desarrollando algún proyecto educativo, en fin, lo sabemos. Y bueno, sé que trajiste la guitarra y nos vas a deleitar porque Sergio es músico también. Entonces, vamos a terminar esta entrevista con una canción. Así que, Sergio, dinos qué canción es y bienvenido. Bueno, sí, pues voy a tocar la guitarra, que esta me la enseñó un mariachi en la ciudad de Guatemala. A tocar la guitarra no la aprendí con el conservatorio. Entonces, por ahí mi formación no es muy académica con esto, pero le voy a tocar una que he estado aprendiendo recientemente de Violeta Parra, Volver a los 17, la chilena Violeta Parra. Volver a los 17, puede vivir un siglo, cómo descifrar signos, ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va llegando como en el mundo la hiedra, y va brotando como el mosquito.
This podcast was brought to you by the Latin American Studies Center at the University of Maryland. Please follow us on social media and don't forget to play the next podcast. Thank you and nos vemos.